Muy buenas a todos, comenzamos con un nuevo proyecto. En este caso vamos a trabajar un 75 o un 80 milímetros, más o menos por ahí anda esta figura. Creo que la escala son 75 milímetros, pero es un pelín más grandote. Quiero trabajar este vídeo tutorial desde el inicio para que todos podamos continuar desde el inicio, partiendo desde lo más básico, cómo trabajamos una figura cuando viene desde esta caja. Lo más importante va a ser lo que tenéis en pantalla. Vamos a eliminar las líneas de molde. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Es obvio que deberían venir perfectas las miniaturas desde el molde, pero en la mayoría de las veces siempre va a haber una pequeña línea de molde o en algunos casos, a lo mejor por el tipo de pieza, despiece o lo que fuese, un poquito más de línea. Esto es así, es parte de nuestro hobby y no podemos evitarlo. Así que, ¿qué debemos hacer? Vamos a armarnos con una cuchilla, un cúter, un eliminador de rebabas, lo que tengamos a mano. Yo os voy a recomendar un bisturí o una cuchilla tipo la que tengo. Si os fijáis, tiene una especie de barriguita, es una zona redondeada. No tiene una arista plana, aguda, sin embargo, tiene buena punta. Pero, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando la zona más redondeada. ¿Para qué? Para que no marque en la figura. La idea con la cuchilla es devastar. Tenemos que eliminar la rebaba y parte de la figura. Por lo tanto, vamos a devastar esta zona de una manera que sea sutil, que no se aprecien esas marcas. Si fuese una superficie muy plana, como la miniatura no es un ángulo recto, sino que tiene sus volúmenes, pues nos va a hacer más marcas que otra cosa, nos va a dejar unos rastros un poco feos. Si utilizamos algo que esté un poquito más redondeado, quedará un aspecto un poco más redondeado y mucho más armónico con la figura. Por lo tanto, os voy a recomendar siempre ese tipo de cuchillas. Luego, dato importante, habéis visto en pantalla que he enseñado este alicate y estoy utilizando la zona plana. Sé que más de uno utiliza justamente el otro lado. No, error. Debemos utilizar la zona plana porque vamos a tener muchísima más precisión, vamos a arrimarnos muchísimo más y vamos a eliminar mucho mejor ese bastón, esa línea de molde, ese bebedero, cualquier elemento que tengamos que quitar del sprue, de la matriz, de la miniatura. Entonces siempre utilicemos la línea, o sea, la zona plana, para intentar eliminar todo ese tipo de líneas que nos puedan quedar. Luego después veréis que necesitamos de nuevo la cuchilla y utilizaremos de nuevo la zona más redondeada para seguir trabajando. Estáis viendo que en esta zona del hacha, por lo que fuese, por el tipo de escultura, por el tipo de molde, digamos que la línea de molde pasaba por encima del hacha, una zona plana. Eso hay que eliminarlo. Si lo dejamos, después podríamos trabajarlo con óxidos, con cortes, con algún elemento que a lo mejor podría dar a entender como que era una pieza extra. Pero yo no iría a la batalla con ese tipo de hacha, por lo tanto vamos a intentar forjar un hacha de verdad. Así que vamos a eliminar ese tipo de línea de molde que teníamos ahí y vamos a dejarla plana como estáis viendo en pantalla. Hasta que la dejemos plana, ¿vale? Es fundamental. Si queda cualquier rastro de línea, puede que después nos incomode un poco, ¿vale? Entonces, recordar esa parte. Vamos a ir eliminando todas las líneas de molde y si por lo que fuese, en algún caso vemos que no hemos eliminado todo, no os preocupéis, porque cuando imprimemos van a saltar nuevas líneas de molde que no habíamos visto previamente y tendremos que reeliminarlas. Tendremos que utilizar de nuevo otra cuchilla para quitarlas. No pasa nada. Entramos en la zona de superglue, como estáis viendo. ¿Qué debemos hacer? Como veis, aplicamos un pegote de superglue y si vemos que es demasiado, yo os recomiendo utilizar papel de cocina para eliminar el exceso. A mí me gusta trabajarlo de esta manera, ya que me permite aplicar un pegote, ver si es mucho o poco y después eliminarlo. Si echamos muy poquito, muchas veces cometemos el error de que se queden huecos, de que no frague bien, de que sea muy poco y pueda partir. Soy partidario de que echar un poquito más y eliminarlo nos va a ayudar a incluso a eliminar juntas, eliminar esas hendiduras que se nos puedan quedar entre cada una de las dos piezas. Como podéis ver ahora, he hecho un buen pegote para generar aquí pegamento en esta superficie porque necesito aplicar ahí un punto de unión. Este punto de unión no existe, pero sí que es verdad que por el elemento que es ese bastoncito que vamos a tener después, este hacha o este martillo, es muy pequeño. Por lo tanto, necesitamos generar otro punto de anclaje ahí. Y seguramente dudemos. Si es un poco más arriba o un poco más abajo, recomiendo que lo hagamos de esta manera. Pongamos un pegote que absorba bien, que se unan las dos partes, como estáis viendo. Y ahora mismo, después de añadir la presión, podemos utilizar de nuevo
papel de cocina, una servilleta, cualquier cosa para que absorba el exceso. Y de esa manera tendremos unido de una manera muy sencilla y donde debe estar las dos partes. Ya veis que tenemos toda esta parte puesta, está preparada nuestra figura. ¿Y qué hacemos a continuación? Blue Tack. Os recomiendo siempre utilizar Blue Tack o algún tipo de adhesivo para utilizar una peana que sea para trabajar, para malear todo lo que necesitemos, imprimar, dar con el aerógrafo, cualquier cosa, ¿vale? Siempre no la definitiva, y si es la definitiva la vamos a cubrir con cinta de carrocero o similares, que sean fáciles de retirar después y no eliminen o dañen el lacado de la peana o el barniz. Vale, si os fijáis en la imprimación, imprimo absolutamente cada uno de los ángulos de negro. Absolutamente todo, sobre todo la parte inferior. Y después, como estáis viendo ahora que estoy señalando en el pincel, intentamos trabajar en este ángulo la parte delantera y la parte trasera, donde a nosotros nos interese. Yo ahora mismo, como os estoy enseñando, voy a intentar focalizar mucha más luz en la parte superior. Aquí lo tenéis. Tenemos mucha más luz en la parte superior y menos en la inferior. De esta manera tengo un boceto más o menos exacto de lo que quiero hacer después, pero es más o menos, es un boceto, así que después tendremos que darle mucho cariño para generar algo muy interesante, con la luz, con los acabados, con las texturas, con todo. Eso vendrá después, pero ahora de primeras ya veis que la zona de la tripa, de la cara, las hachas, la zona central, digamos, de la figura va a tener mucha luz, porque como estuvimos hablando en aquel streaming, nos interesa generar un ambiente muy concreto para esta figura. Quiero quemar la luz, generar muchísima luz en la parte superior y el resto dejarlo un poquito apagado, como si estuviese dentro de una cueva que recibe un foco de luz desde arriba. Es lo que intento representar y vamos a ver otro tipo de cosas después con la pintura en este proyecto. Voy a enseñaros cómo proyectar sombras, ya que si reflejamos un proyector o una luz muy fuerte sobre la figura, deberemos generar ciertas sombras. Pero esto debemos cogerlo con pinzas, ya que no todo va a proyectar sombras. No debemos caer en ese error, ya que tenemos que buscar la parte estética. Vamos a buscar sombras donde nos interese, donde nos genere algo de interés, no donde nos reste información, ya que si nos resta información, ¿para qué pintamos? Si no tiene mucho sentido. Vamos a ir buscando cosas atractivas. Simplemente quiero hacer hincapié en este tipo de cosas porque la vamos a ir viendo y voy a enseñaros cómo es y qué fácil es hacer simplemente sombras proyectadas. Es una de las cosas que hice hace muchísimos años y la quiero traer de nuevo con vosotros, porque me parece algo diferente, algo novedoso, algo que podemos ver en Patreon y el que no le guste no tiene que hacerlo. Simplemente lo estoy explicando porque me parece que cuando generemos este tipo de efecto, esta luz tan bestia, vais a ver qué pedazo de luz marco. Para todos esos que decís, ¿cuántas subidas tengo que hacer, Sergio? No sé si son 5, ya llevo 7, 8. Vais a ver la burrada que voy a preparar aquí. No quiero adelantar nada, pero vais a ver la cantidad de contraste que voy a generar en esta miniatura. Así que os voy a dejar con, pues ahora mismo, con el ansia de saber qué va a suceder después. Vamos a empezar con las capas base. ¿Cómo trabajamos las capas base? Como estáis viendo a continuación en el vídeo, simplemente es, si queremos diluir un poquito la pintura, dependiendo de la marca, os lo voy a recomendar. Si tenemos pinturas que sean un poco más densas, opacas, que a lo mejor tengan demasiado mateador, todo ese tipo de pinturas que pueden ser un poco más tipo terrosas, os recomiendo a lo mejor que utilicéis un pelín de agua. Pero cuando digo un pelín es, como estáis viendo, de una única pasada he cubierto. A lo mejor me hacen falta 2 pasadas, pero no más. No quiero que caigamos en el error de utilizar veladuras para las capas base porque vamos a perder muchísimo tiempo, no tiene ningún sentido porque lo que buscamos es lo que estáis viendo en pantalla. Una superficie uniforme en cada uno de los puntos, es decir, la zona más iluminada y la zona con más sombra deberían tener el mismo acabado, porque de esta manera vamos a ser nosotros mismos los que controlemos cada una de las luces. Vamos a controlar absolutamente todo. Sin embargo, si empezamos a trabajar con 2 colores y nos quedan zonas más blanquecinas o más iluminadas, otras con menos, luego eso es un caos. Luego no tenemos manera de actuar ahí, porque sí, a lo mejor podemos entender que podemos diluir eso, podemos afinar, podemos ajustar. En definitiva es ir ajustando errores que hemos cometido desde el inicio. Vamos a intentar marcar unas bases desde el inicio. Vamos a trabajar con un color sólido. Vale, este es mi color. A partir de aquí sé que tengo que ir construyendo las luces. Como ya sabéis, trabajamos desde una primera sombra y después vamos a ir hacia arriba. Por lo tanto, vais a ver que todos los colores que trabaje ahora mismo en estas capas base van a ser muy oscuros. ¿Qué quiere decir esto?
que no os preocupéis tanto de qué color es el exacto. Mientras que sea oscuro, nos vale. Si no es la primera sombra y te has pasado de contraste, después, cuando des las siguientes luces, lo vas a notar tú mismo. Vas a necesitar repintar más de ese 90% del que hablábamos para dejar esa sombra en puntos más concretos, más pequeñitos. Si has hecho bien la elección y es como una primera sombra, verás que todo va bien, no hay ningún problema. Pero en el caso de que nos hayamos quedado cortos, sea más un tono medio, luego te acordarás de estas palabras y dirás, pues Sergio llevaba razón porque ahora estoy aplicando blanco y ya a partir de aquí no puedo subir. Así que a ver si viene aparte el aerógrafo y meto sombras y arreglo esto. Quiero dejar claro esto porque muchas veces me escribís mensajes de cómo debo actuar cuando quiero pintar de un color verde o de un color amarillo, de un color X. Lo importante es qué color te imaginas tú en esa sombra. Más o menos, no hace falta que me digas, yo es que quiero jugar con complementarios porque alguien me ha dicho que debo que... No te preocupes en absoluto. Si quieres utilizar un color carne, pongámonos en esta figura, yo he utilizado rojos porque me interesaban en el inicio, me interesaba saturar ahí, porque después voy a jugar con tonos más desaturados, así que me interesaba saturar un poquito las sombras. Si en tu caso no quieres saturar tanto, no pasa nada, mientras que sea un marrón oscuro, nos es suficiente. Intentar no utilizar siempre el negro para oscurecer, porque a mí personalmente no me gusta trabajar con negros, pero veréis que en esta figura sí que he utilizado negros para algunos elementos o los he mezclado un poco con negro. ¿Por qué? Porque me va a interesar jugar con saturación y mucho contraste en la zona superior, pero en la zona inferior me va a interesar jugar con desaturación y digamos que de contraste no similar al de arriba. Sí que voy a trabajar con contraste porque ya sabéis que me gusta jugar con mucho contraste, pero no voy a trabajar con el mismo, ya que a mí en esta figura mi intención es algo diferente. Espero sorprenderos porque desde mi punto de vista, al menos a mi agrado, me ha gustado mucho este proyecto, lo estoy disfrutando muchísimo y espero que a vosotros también. Estáis viendo que no me preocupo en absoluto de la pincelada. ¿Cómo funcionan aquí las pinceladas? Lo importante es extender la pintura. Si la extiendes correctamente, no van a quedar cosas extrañas. El problema es cuando no se extiende la pintura. Ahí sí vienen los problemas. Pero al igual que pueden venir los problemas cuando no cubrimos correctamente con las veladuras. Ya estáis viendo que trabajo como lo tenéis. Si mancho la zona alrededor, no me preocupo siempre y cuando después vaya a corregirlo. Por eso voy trabajando desde las zonas más interiores, más internas y luego más externas. Si os fijáis al principio he trabajado la piel y me ha dado igual completamente los correajes, las calaveras que lleva, todo. Porque ahora voy a trabajar una capibase en estas zonas y lo voy a volver a ajustar. Por eso nuevamente digo que no os preocupéis de los errores, que no existen. Vamos trabajando, vamos generando nueva información y si no te gusta esa información después la vas a corregir, porque este sistema nos permite esto. Si trabajásemos con veladuras ya no habría manera, habría que volver a reimprimar de blanco con el pincel o con aerógrafo, lo que fuese, por ejemplo las calaveras u otros elementos, porque las veladuras trabajan con lo que tenemos debajo. Si automáticamente nos saltamos ese paso y generamos nuevas capas inferiores, hemos solucionado ese gran problema. Así que, como veis, no nos preocupamos, trabajamos otra capa y base y suficiente. Dato importante, fijaros estos colores que estoy dando, que son bastante oscuros. Fijaros en las calaveras. Las calaveras no son blancas. Van a ser del color que queramos que sean. ¿Y qué quiere decir esto? Claro que tiene que ser un color desaturado, claro que tiene que dar la sensación de hueso, por supuesto. No las voy a pintar moradas, tranquilos, no os echéis las manos a la cabeza todavía. La idea, lo que quiero decir con esto es, si lo que nosotros queremos representar está justo debajo del foco de luz, a lo mejor va hasta el blanco puro, o a lo mejor nos quedamos en un marfil. Pero si esas calaveras están en la zona de penumbra, de sombra, nunca van a poder llegar a ese blanco puro, porque no tendría sentido, no controlaríamos la luz. La luz tenemos que entenderla, tenemos que decidir de dónde viene y hasta qué punto llega. Por lo tanto, me gusta trabajar las calaveras o elementos muy blancos con un grado de sombra, digamos, a lo mejor un poquito más oscura de lo que debería, porque de esta manera me permite después comprender si voy en buen camino o necesito mucho más blanco. Los colores blancos y los negros, a la hora del control de luz, son un poco complejos, ya que en los negros pueden dar sensación de grises y los blancos puede que se nos queden demasiado planos, se nos vayan demasiado a blanco y nos falten matices en ellos. Entonces, mi recomendación con los negros,
Si nos pasamos, los oscurecemos fácilmente y con los blancos vamos a partir de un color un poquito más oscuro para tener suficiente cantidad de luces o de contraste entre la base y la máxima luz de ese blanco puro para decidir dónde nos quedamos y que dé la sensación óptica de que era blanco. Ya estáis viendo que sigo trabajando con un pincel gordito, que si mancho en alguna zona no pasa nada. Luego con la siguiente capa y base, con las siguientes luces, lo solucionaré. Así de sencillo, no tiene más historia. Importante, dato a tener en cuenta. Muchas veces cuando corrijo figuras veo muchos puntos blancos en la miniatura. Todos esos puntos blancos normalmente los encontramos en las zonas más difíciles de aplicar el pincel. Esas zonas ahí un poco enrevesadas que tapa un elemento o esos recovecos. Todos esos recovecos, por favor, pintarlos ahora, porque si ahora es difícil pintarlos, os imaginéis después de que habéis pintado absolutamente todo, lo tenéis perfiladito, dado con el aerógrafo, y luego llego yo y os digo, ¿ves este punto? Me está chillando, me está diciendo, elimínalo, tienes que taparlo. Y no vas a querer porque ya has pintado todo. Así que, por favor, esta parte, este video tutorial va en función a eso. Quiero que os lo toméis con paciencia. Las capas base parece algo muy sencillo, pero en realidad tienen su magia, tienen su truquillo. Así que nada, trabajarlos con mucho cariño, eliminar todos esos puntos blancos y una vez que tengamos todo uniforme, será el momento de continuar con las siguientes capibases, las siguientes luces. Así que nada, aquí os dejo con lo que queda de vídeo, os dejo pues con lo que va a ser el pelaje, ya lo veremos a continuación. Y esto ha sido todo sobre las capas bases y cómo preparar una figura. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente video tutorial, chicos. ¡Chao, chao!